A medida de tu corazón, Sor María de Jesús de Ágreda. Dirigido por el Padre Rafael Pascual. Un saludo para todos los oyentes de Radio María, que seguimos con esta gran maravilla de conocer la vida de nuestra Madre Santísima la Virgen en su mes de mayo, pues que María nos lleve siempre al corazón de su Hijo. Y un saludo muy especial sobre todo a los de Zaragoza y a toda la gente que tiene ese amor a la Virgen del Pilar. Después de 2 años he disfrutado muchísimo rezando allí a la Virgen del Pilar y siempre comentaba a la gente: ya veréis cuando lleguemos en la mística ciudad de Dios al momento precioso de la venida de la Virgen del Pilar de Zaragoza, porque es Madre Águeda la que nos cuenta esa venida y la que nos pone la fecha de la venida, el 2 de enero del año 40. Y para esta maravilla tenemos que ir a la mística ciudad de Dios, escrita por Madre Águeda, a la tercera parte, que es la que estamos viendo, después de la Conversión de San Pablo y todo lo que está pasando cuando nace la Iglesia. Está ese gran momento cuando la Virgen viene en carne mortal a Zaragoza, y nos lo cuenta en el libro 7, capítulo 17, la Madre Águeda, esa maravilla. Cuando viene María Santísima de Jerusalén a Zaragoza, en España, por voluntad de su Hijo nuestro Salvador, a visitar a Santiago, y lo que sucedió en esta venida y el año y el día en que se hizo. Pues un saludo para todos. Les habla el Padre Rafael Pascual, carmelita descalzo, desde Valladolid, pero sabiendo que antes estaba en Zaragoza rezando tanto a nuestra Madre la Virgen allí ante su pilar. Pues, ¿qué es lo que tenemos cuando nos acercamos a este momento tan importante de la historia y que tanta gente mueve día a día allí en esa basílica impresionante? Pues Madre Águeda nos cuenta la salida, el viaje y cómo está Santiago en el momento de la venida, es decir, ese momento inicial. Luego llega la aparición y habla la Virgen y se coloca el pilar, que queda ahí hasta el fin de los tiempos. Y lo más importante también, el ángel del pilar, que cuida la basílica desde aquel momento y que tanto está gozando. Y luego ya vemos la fecha de la venida y la relación, porque Ágreda está muy cerquita de Zaragoza y todo ese influjo, pues a Madre Águeda lo tiene ahí, porque esa devoción, cuanto más cerca uno está, pues más lo vive de esa manera tan directa. Entonces vamos a ver. La Virgen viene en carne mortal a Zaragoza y la Madre Águeda nos lo explica de esa manera tan sencilla y tan directa al mismo tiempo. ¿Qué pasa? Que la Purísima Madre, ¿en manos de quién? De los serafines, esa categoría angelical, nos ayuda a acercarnos a Dios, y acompañada de quién? De sus 1000 ángeles, como ya sabemos y hemos explicado al principio, con los demás. Partió a Zaragoza, ¿dónde? En España, como en alma y cuerpo mortal. Y aquí un detalle muy importante: ¿cuánto podía haber sido un momento? Pero así no fue. Podía haber sido un brevísimo tiempo. El momento de la bilocación, como mi Madre Águeda va allí, a Nuevo México, a evangelizar a aquellos pueblos. Pues, aunque podía haber sido así, ordenó el Señor que fuese de manera que los santos ángeles, formando coros de dulcísima armonía, viniesen cantando a su reina loores de júbilo y alegría. Es decir, van viniendo y van cantando, van enseñando a todos la gloria del cielo. Y de esta manera entramos nosotros ahí. ¿Y qué cantan los ángeles? Pues unos cantan el Ave María, otros el Salve Santa Parens, otros el Salve Regina, otros Regina Letare. Ahora que estamos acabando ya la Pascua, bueno, que lo hemos terminado ya, lo tenemos todavía fresco, ese momento de Pentecostés, todo. Y ahí está. Y alternan cánticos a coros y responden unos a otros con armonía y consonancia. Esto nos ayuda a meternos en la vida del cielo. ¿Y qué será? ¿Qué será la vida del cielo? Pues todos los ángeles cantando y todos los santos allá, los canonizables, los canonizados y los no canonizados oficialmente. Todos sabemos que hay santos en el cielo, pero que no están al culto público. Es decir,
la eternidad, cantando, alabando a Dios, viviendo esas maravillas auténticas. Pero ¿qué es esto? ¿Qué pasaría allí cuando toda esa legión de ángeles con la Virgen llegan a Zaragoza? Y es de Zaragoza del año 40, no el Zaragoza de ahora, el 2026, con tanta edificación, con tanta... ¿Qué pasaba allí al pie del Ebro? ¿Qué pasaba allí? Pues que estaba un apóstol del Señor. Y ahí, en la noche, otra vez la noche, cuánta importancia tiene la noche en la vida espiritual y en la vida de todo cristiano. Pues Santiago está allí con sus discípulos fuera de la ciudad, porque estaba ya ahí, pero arrimado al muro que correspondía a las márgenes del río Ebro. Sabemos que las ciudades antiguas estaban amuralladas, y para ponerse en oración se había apartado de ellos algún espacio competente, quedando algunos discípulos durmiendo y otros orando como su maestro. ¿A qué nos recuerda esto? Al mismo Cristo, nuestro Señor, que tiene todo eso para darnos la vida verdadera y ponernos ahí en ese camino. Entonces ahí está Santiago, rezando, en oración, viviendo esa intensidad. Y llega el momento precioso de la aparición. Entonces están allí rezando y reconocieron en el aire grandísima luz, más que si fuera el mediodía. ¿Qué pasa aquí? ¿Y qué? Pues que los santos ángeles pusieron el trono de su reina y señora a la vista del apóstol. ¡Ay, va! ¿Qué pasa aquí? Siente la música y la luz se percibe y traen consigo los ángeles una pequeña columna de mármol o de jaspe y otra materia diferente. Y ahí está. Llega esa aparición, viene la Virgen y vienen los ángeles trayendo ese pilar. ¿Y qué es lo que tenemos ahora? Pues cómo se manifiesta Santiago a la Reina del Cielo desde la nube, donde está rodeada de coros de ángeles. ¿Qué pasa? Pues que Santiago se queda ahí, se postra en tierra. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer ahí él viendo esa auténtica maravilla? Y con profunda reverencia adora a la madre de su Criador y Redentor, y ve la imagen y columna o pilar en manos de algunos ángeles. ¿Sabes? Cuando vemos algunas imágenes como los ángeles traen el pilar, todo lo tenemos aquí. Y la piadosa reina, en nombre de su hijo, le dice, a ver qué le dice la Virgen a Santiago. Jacobo, siervo del Altísimo, bendito seáis en su diestra, él os salve y manifieste la alegría de su divino rostro. Y todos los ángeles están, amén, amén. Y prosigue la reina, hijo mío, Jacobo, este lugar ha señalado y destinado el Altísimo y Todopoderoso Dios del cielo, para que en la tierra le consagréis y dediquéis en un templo y casa de oración, de donde debajo del título de mi nombre quiere que el suyo sea ensalzado y engrandecido, y que los tesoros de su divina diestra se comuniquen, franqueando liberalmente sus antiguas misericordias. Y sigue la Virgen, y que por mi intercesión las alcancen si las pidieren, ojo, con verdadera fe y piadosa devoción. Es que la Virgen del Pilar y no me lo concede. ¿Cuánta fe llevas? ¿Cuánta devoción llevas? No hay que ir allí y como tantos que pasan como si ven un museo, y así pasa mucha gente por el Pilar. Hay que ir con fe, con devoción, a encontrarse con la Virgen y con su Hijo. Y todo eso para manifestar lo que la Virgen va a hacer ahí. Y es eso, vivir con fe y devoción. Y sigue, yo en nombre del Todopoderoso les prometo grandes favores y bendiciones de qué, de dulzura. ¿Y qué más? Mi verdadera protección y amparo, porque este ha de ser templo y casa mía y mi propia herencia y posesión. Ojo lo que dice ahora. Y en testimonio de esta verdad y promesa quedará aquí esta columna y colocada mi propia imagen, que en este lugar donde edificaréis mi templo perseverará y durará con la santa fe hasta el fin del mundo.
lo que todos sabemos del Pilar. ¿Dónde está la fuente? En Madre Ágreda, que nos cuenta toda esta historia del Pilar que podemos leer en la mística Ciudad de Dios hasta el fin del mundo. Esto es una auténtica maravilla. ¿Y qué viene ahora? Pues que se coloca el Pilar ahí. Vamos a ver cómo colocan los ángeles el Pilar. Entonces habla la Virgen, Santiago está ahí con los discípulos suyos. ¿Qué es esto? Y entonces dio fin la gran reina a su razonamiento, mandando a los ángeles que colocasen la columna y sobre ella la santa imagen en el mismo lugar y puesto que hoy están. Y así lo ejecutan. Y los mismos ángeles y también el santo apóstol reconocieron aquel lugar y título por casa de Dios, y algo más, puerta del cielo, tierra santa y consagrada en templo para gloria del Altísimo e invocación de su Beatísima Madre. Eso, no podemos poner todo en María sin acordarnos realmente de su Hijo. Y en fe de esto, ¿qué pasa? Dan culto, adoración y reverencia ¿a quién? A la divinidad. Y Santiago se postra en tierra y los ángeles con nuevos cánticos celebran, los primeros con el mismo apóstol, la nueva y primera dedicación del templo, que se instituye en el orbe después de la redención humana y en nombre de la Gran Señora del cielo y de la tierra. Este fue el origen felicísimo del santuario de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza, que con justa razón se llama cámara angelical, casa propia de Dios y de su Madre purísima, y digna de veneración de todo el orbe, fiador seguro y abonado de los beneficios y favores del cielo, que no desmerecieron nuestros pecados. Aquí tenemos la historia del Pilar. Estemos donde estemos, la Virgen del Pilar nos acompaña. Es el pilar de nuestra vida. Todo eso, pues sigamos a ver qué más. ¿Qué nos viene ahora? Pues entrar en el corazón de María, entrar de verdad en este mes de mayo, decir, pero qué regalo nos hace la Virgen que ha venido a Zaragoza y se ha quedado. He dejado el Pilar como recuerdo para que acudamos allí a venerarlo y al venerar ese Pilar decir, mi fe cómo anda. ¿Cómo anda mi fe? ¿Cómo ando yo? Y cómo de verdad ayudo de una manera o de otra, ahora que estamos en el mes de mayo, con Radio María, para que pueda llegar a más lugares, hacer grandes proyectos, pues qué mejor que podamos hacer una pequeña, grande, mediana ayuda a través de radiomaria.es y así Radio María siga llegando y la gente se entere cómo vino la Virgen del Pilar a Zaragoza y pueda rezar laudes, vísperas, la Eucaristía, programas diversos, todo por puro amor a Dios en María.
¿Y qué nos queda? Pues hablar del ángel del Pilar. Ya hemos hablado alguna vez de los ángeles y de ángeles concretos que cada familia, cada iglesia, cada persona tiene. Es decir, y cada santuario, pues la madre habla del ángel de la capilla de Zaragoza, cuando está en las sabatillas. Pero ahora vamos a entrar un poco más allá. Después de contarnos Madre Águeda esta venida de la Virgen, nos cuenta la marcha, pero deja a un ángel allí para que lo cuide de una manera especial. Entonces, ¿qué pasa? La Divina Madre ya está ahí. Se despide de Santiago y vuelve a Jerusalén con los ángeles. Pero antes, a petición de la Virgen, siempre Dios que actúa, pero la Virgen es la que lleva esa petición a Dios, ordenó el Altísimo que para guardar aquel santuario y defenderle, quedase en él un ángel santo encargado de su custodia. Es decir, antes que se marche la Virgen, aquí queda un ángel. Y desde aquel día hasta ahora persevera en este ministerio y continuará cuanto allí durare y permaneciere la imagen sagrada y la columna. Y hemos visto, es decir, y allí se reconocen haberse conservado el santuario ileso por 1600 y más años, que es cuando escribe la mística, pero tenemos que hablar hasta 2026 años, 2000 años casi. Estamos ya preparando el bimilenario del año 2040. ¿Cuánto ha habido? Y empieza a contar ya todos los ataques que ha habido en esos 1600 años, entre los judíos, los romanos, las herejías de los arrianos, la furia de los paganos, de los musulmanes, y admiración de todos al final. ¿Y qué decir? Se avanza la historia y llegamos a nuestro 1936 con esa bomba. Bombas que caen sobre el tejado y no revientan. Y la que cae en la plaza, la que cae en el Ebro, cuando todo lo ponemos de verdad en Dios y dejamos que Dios pase ahí. Es decir, el ángel del Pilar está cuidando y ahí tenemos todo. Todos los ataques que ha tenido Zaragoza, cuántas invasiones y guerras porque era una zona fronteriza. Y siempre está en pie. La historia es la historia y no se puede negar. ¿Qué más tenemos? Pues que Madre Águeda nos cuenta con cariño que escribe a solas 2 jornadas de Zaragoza esta historia y soy muy dichosa de esta vecindad y miro aquel santuario con gran cariño de mi alma por la deuda que todos conocerán tengo a la gran señora del mundo. Es decir, estoy escribiendo su vida, ¿cómo no voy a contar la historia de Zaragoza que casi se ve del Moncayo a Zaragoza poco hay y se nota cuando viene el viento ese cierto del Moncayo cómo se levanta Zaragoza en viento? Pues ahí está. También nos aclara Madre Águeda que el evangelista San Juan no tuvo esa noticia de la venida y por eso no cuenta nada en su evangelio. ¿Por qué? Porque eso no pertenece a la fe universal de la Iglesia, como tantas cosas que Madre Águeda nos cuenta. No es dogma de fe, no. Ni todo está contado. Ya lo dice al final el Evangelio de San Juan. Es decir, solo se cuenta algunos de los hechos para que se mantenga y la gente crea, el que lea. Pero hay muchas más cosas que quedan sin contar, y entre muchas más cosas que quedan sin contar, pero que forman parte de la vida, tenemos la venida de la Virgen a Zaragoza. Y a lo mejor, ¿cuándo viene la Virgen? Pues ¿cuándo viene? El 2 de enero, así nos lo cuenta. Sucedió este milagroso aparecimiento de María Santísima en Zaragoza, entrando el año del nacimiento de su Hijo nuestro Salvador, del 40, la segunda noche de 2 de enero. Lo tenemos todo. ¿Y qué nos queda? Pues saber que todo esto es para un bien. Y como siempre, a Madre Águeda le dice a la Virgen, todo esto que te he contado ahora, ¿para qué? Para que unas tu vida al Pilar y te asientes de verdad en la fe y vivas de esa manera tan viva. Y así se lo cuenta la Virgen a Sor María y con esto ya vamos dando final al programa. Renueva también los afectos y deseos de seguir mis pasos y de imitarme con perfección, para proseguir lo que resalta de mi vida y escribirlo en tu corazón. Corre por el camino de la humildad y obediencia, tras el olor de mi vida y virtudes, que si me obedecieres, como de ti quiero y tantas veces te repito y exhorto,
yo te asistiré como a hija en tus necesidades y tribulaciones, y mi Hijo Santísimo cumplirá en ti su voluntad como lo desea, antes que acabes esta obra. Ojo lo que está diciendo. Y se ejecutarán las promesas que muchas veces nos has oído. Y serás bendita de su poderosa diestra, magnífica y engrandece al Altísimo por el favor que hizo a mi siervo Jacobo en Zaragoza, y por el templo que allí me edificó antes de mi tránsito, y todo lo que de esta maravilla te he manifestado, y porque aquel templo fue el primero de la ley evangélica y de sumo agrado para la Beatísima Trinidad. Todo puesto realmente en Dios. Todo y solo en Dios. Ahí está el pilar. Vayamos, si podemos, en peregrinación. Y si no, la oración lo puede todo. Yo ahora me pongo a rezar al acabar de escuchar este programa y rezo y me voy hasta la capilla del Pilar. Y me pongo ante la imagen y la veo. Y si me doy cuenta, subo y encima de lo que es la imagen hay como una hornacina que no está muy iluminada y hay un ángel, el ángel del Pilar del que hemos hablado. Es decir, cuando vas a rezar al Pilar, no ves a la Virgen, el sagrario en el centro, claro que sí, pero encima de la Virgen está el ángel. Y acuérdate que ese ángel ahí representado representa realmente el ángel que custodia el Pilar. Y el ángel que está siempre ahí ante todos aquellos que van a mirar a la Virgen. Y esto es una maravilla. Recemos ante la imagen del Pilar y recemos de corazón para que Dios nos dé todo aquello que más necesita en nuestra vida para ir creciendo por dentro en la vida espiritual. Entonces, ¿qué es lo que nos queda ahora? Pues despedirnos, porque esto se acaba el tiempo y ya seguiremos con más sucesos en la vida de la Virgen María. Ahí nos quedamos hoy, en Zaragoza, junto al Ebro, dejando maravillas auténticas y diciendo, en que podamos hay que ir a Zaragoza y rezar ante ese Pilar. Pero con el corazón puesto en Dios, en María, en San José, en los ángeles y todos los santos. Pues ya está, se nos acaba el tiempo, se despide el padre Rafael Pascual, carmelita descalzo, desde el convento de Valladolid. Un saludo para todos y que Dios os bendiga. Han escuchado en Radio María A Medida de tu Corazón, Sor María de Jesús de Ágreda, por el padre Rafael Pascual.